Bienvenidos a un nuevo encuentro en Ojo de Águila. ¿Sabías que mucho antes de que existieran los libros, ya había quienes contaban historias para enseñar, emocionar y recordar? La historia con cuento del capítulo de hoy es un viaje por el mundo de los relatos, desde los chamanes de las tribus hasta los podcasts del presente. Había una vez una historia. No tenía portada ni autor famoso, pero vivía. Vivía en las voces de quienes la contaban, y aunque cambió 1000 veces de forma, de idioma, de escenario, la historia nunca desapareció, porque cada vez que alguien la contaba, volvía a nacer. En los tiempos más antiguos, las historias se contaban junto al fuego. Eran los sabios del pueblo quienes las compartían, los abuelos, chamanes, curanderas y líderes. Contaban para explicar el mundo, cómo nació el sol, por qué llueve, qué pasa cuando morimos. En África, en América y en Oceanía, las historias también eran medicina, profecía y ley. Cada pueblo tenía sus propios relatos. Y los sabios del mundo, como Jesús, Buda, Rumi, Lao Tse, Sócrates, sabían que la mejor forma de enseñar es contando historias. Jesús usaba las parábolas simples para hablar de amor, del perdón, del reino de Dios. Rumi, un sabio persa, creaba poemas para contar historias de animales, de zapateros y mendigos, y dejaba silencios más sabios que 1000 sermones. También la historia entró a los palacios. Allí llegó en la voz de los cronistas de reyes, emperadores y faraones. Los escribas de Egipto grababan sus relatos en piedra. En China narraban las hazañas de los emperadores y en Roma los poetas como Virgilio escribían para contar al pueblo las conquistas de los emperadores. La historia servía para dejar huella o para cuidar el trono. Y claro, el que mandaba decidía cómo contarla. Y quienes las contaban necesitaban una excelente memoria. A veces eran historias muy largas, así que para recordarlas mejor, las transformaron en canciones y poemas. En Grecia, la historia se hizo teatro. Representaban tragedias y comedias en grandes teatros de piedra, construidos para que todos los asistentes pudieran escuchar muy bien, independiente de dónde estaban sentados. Los coros cantaban, los actores, que eran principalmente hombres, se turnaban usando máscaras para representar a los distintos personajes. Y la gente lloraba, como si la representación que veían fuera real. Tragedias como Edipo Rey o Antígona aún se representan y nos conmueven, porque nos recuerdan que el dolor, el amor y el destino nunca pasan de moda. Y en las comedias usaban el humor, la ironía y la sátira para criticar lo que no les gustaba, en la educación, en la política o la sociedad, por ejemplo. Aristófanes fue un destacado autor de comedias griegas. Y así entendimos algo. Cuando la historia se actúa, se dramatiza y se canta, entonces se graba más fuerte en el alma. Después la historia se echó a andar. Iba en la voz y canto de los trovadores y juglares en la Edad Media. Ellos recorrían los pueblos de Francia, España y otros países de Europa, entreteniendo a la gente y llevando las noticias. Cantaban romances como El Cid, contaban hazañas, historias de otros pueblos, desastres
y también críticas disfrazadas. Eran el periódico ambulante. ¡Qué bien! Y también eran poetas y cronistas del alma. No había radio ni diarios, solo ellos, sus guitarras, laúdes y arpas. En Japón, durante ese mismo tiempo, alrededor del siglo XII, la historia se volvió imagen. Los monjes budistas recorrían los pueblos contando historias morales, usando láminas de papel con imágenes y un pequeño teatrillo de madera. Cuentos como Momotaro o La grulla agradecida dejaban enseñanzas profundas con imágenes simples. Todo un espectáculo portátil. Y así pasó el tiempo, hasta que en el año 1450 se inventó la imprenta. Con Johannes Gutenberg, claro. La historia se escribió y se multiplicó. Nacieron los libros y el mundo nunca volvió a ser igual. Pero muchos no sabían leer. Y entonces, ¿cómo se informaban de las cosas la gente que no sabía leer? Es que ahí aparecen los narradores públicos, los cuentacuentos de plazas y patios. Las informaciones se escribían en grandes carteles que a veces tenían dibujos y entonces se colgaban en las calles. Los pocos que leían, los narradores, las relataban en voz alta y a veces agregaban detalles o exageraciones de su propia imaginación. Y así vamos llegando al inicio del siglo XX, cuando la historia se metió en una cajita mágica. La primera radio chilena se fundó en marzo de 1923, hace más de 100 años. Y Chile fue uno de los primeros países del mundo en tener radio. ¿Sabían ustedes eso? ¡Qué interesante ese dato, Rosario! ¿Y sabías tú que para la radio se crean las radionovelas y los radioteatros, que eran transmisiones de historias con mucha emoción? También se transmiten noticias y surgen excelentes cantantes y músicos que van a actuar en las radios. Eran tan entretenidos. Una radionovela muy famosa fue Adiós al séptimo de línea, sobre la Guerra del Pacífico. Y también hubo otras como El derecho de nacer. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Y radioteatros de misterio como Lo que cuenta el viento, de Radio Cooperativa, y la famosa Tercera Oreja, de Radio Agricultura. Muchos las escuchábamos en familia, tapados hasta las orejas, con el corazón latiendo muy fuerte. Hoy la historia vive en las redes sociales. Podcasts, series, videos que duran 30 segundos. Pero ojo, no todo lo que se escucha es una verdadera historia. Y no todo el que habla sabe contarlas. Eso es verdad. Contar bien una historia es tocar el alma. Es hacer que el otro imagine o vea con los ojos cerrados. Claro, y además las historias nos enseñan, nos curan y nos unen. Sirven para no olvidar lo vivido, para imaginar lo imposible y para entender a los demás y a nosotros mismos. Y tú, que escuchas, también eres un narrador. Cada vez que cuentas algo con amor, con humor, con sentido, eres parte de esta historia infinita. Así que nunca dejes de contar, nunca dejes de escuchar, porque quizás entre todas las historias esté aquella que puede cambiar el mundo o cambiar tu corazón. Somos Rosario y Pilar y les agradecemos por escuchar con el corazón. Porque las historias no son solo entretenimiento, son puentes, son abrazos,
son memoria. Y con ustedes nos encontramos en 7 días más con una nueva historia.